tema de esta predicación le hemos colocado este título con la ayuda de Dios: las emociones versus la fe. Ese es el tema de la predicación: las emociones versus la fe. Si yo le pregunto a usted cómo se siente, cómo está, cada uno tiene una respuesta con base a esa pregunta. Y regularmente la respuesta que damos al cómo estás tiene que ver en el cómo visualizamos y cómo evaluamos nuestras emociones a esa pregunta. Son las emociones las que se encargan de dar una respuesta a esa pregunta. Todos en este lugar estamos seguros como cristianos que Dios desea cambiar algunas áreas significativas para que podamos crecer a la imagen de Jesucristo. Todo cristiano nacido de nuevo y que ha entregado su vida a Cristo está inmerso en lo que llama la Biblia la santificación. La santificación es un proceso en el cual nosotros, desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, vamos creciendo y vamos madurando. Nuestras emociones están involucradas en ese proceso, y es muy importante que Dios quiere traer claridad esta tarde a nosotros en cuanto al tema de las emociones. Somos seres emocionales. Siempre contestamos de acuerdo a cómo sentimos, a cómo nos comportamos. Vaya buscando el Salmo 32, versículo 3 y 4, y dejo un apartado ahí en la carta a los Corintios. Y en lo que busca Salmos 32, versículos 3 y 4, déjeme darle una definición de lo que son las emociones. Las emociones son la forma como evaluamos y reaccionamos a cada información que recibimos. Una vez más, las emociones son la forma como evaluamos y reaccionamos a cada información que recibimos, en nuestra relación con los demás y también en la relación con nuestro Dios. Y también las emociones es ese proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual que da como resultado en nuestro comportamiento. Esas son las emociones. Las emociones es la forma como evaluamos y reaccionamos a cada información. Si le pregunta a su esposa, al esposo, cómo te sientes o cómo te encuentras después de un día difícil, va a ser la respuesta del esposo con base a cómo le fue en ese día y cómo recibió la información. Matthew Elliot dijo: todo cuanto hacemos, decimos y pensamos es en algún sentido emocional. Y eso es cierto. El Salmo 32, versículos 3 y 4 nos hablan de ese momento cuando el rey David pecó. Tuvo un descuido en su vida y tuvo una relación con Betsabé. Producto de esa relación nació un niño que luego eventualmente murió. Cuando Dios le habla a través del profeta a David en ese momento en el cual no solamente tuvo una relación inadecuada, sino que envió al esposo de Betsabé a la guerra y que también murió, él experimenta emocionalmente en su vida un momento difícil que describe el Salmo 32. Es la descripción de un hombre después de que falló y pecó, y cómo se siente en ese momento. Y dice el Salmo 32, 3 y 4: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando una persona peca y tiene ese pecado en su vida, ese pecado te separa de Dios. Si tú no lo confiesas, en tu vida emocional vas a comenzar a experimentar un deterioro físico y emocional. Cada persona que comete una acción que agrede o violenta la palabra de Dios y se queda con eso dentro de sí, comienza a experimentar un deterioro físico, emocional. Cuando callamos, Dios nos habla esta tarde que tengamos cuidado. David dice: mientras callé.
Mientras tuve dentro de mí ese pecado en el cual cometió adulterio y tuvo una relación y tuvo un hijo fuera del matrimonio, mientras él cayó, dice el texto, se envejecieron mis huesos. Comenzó a sentir cómo los años venían sobre su vida. Y dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y es así como la Biblia nos habla que una condición de un hombre que pecó va a reaccionar de acuerdo a cómo evalúa la situación en ese momento. En este momento encontramos un pasaje en el cual David comienza a expresar sus emociones. Nos hablan de una persona que se siente confusa, que se siente mal consigo mismo. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Cómo funcionan nuestras emociones? Pregunta que vamos a contestar con la ayuda de Dios. ¿Cómo funcionan nuestras emociones? ¿Podemos ejercer algún control sobre ellas? ¿O estamos a merced de las emociones? ¿Cuál debe de ser la relación entre nuestras emociones y nuestra razón? Cuando hablamos de las emociones, hablamos de los sentimientos del corazón. Muchos dicen que tenemos que dejarle el destino a nuestro corazón. Lo que usted sienta. Deje que su corazón le diga lo que tiene que hacer. Escuche la voz de su corazón, dicen otros. ¿Es así? ¿Realmente es así como tenemos que encaminar nuestra vida en esta tierra? ¿Escuchando la voz de nuestro corazón o emociones? ¿O tenemos que pasarlo por el proceso de razonar? Yo me recuerdo que de niño los adultos nos inculcaban que antes de tomar una decisión tenemos que pensar. Aquellos que ya tenemos arriba de 40 años se deben de acordar de esto. Los padres decían, fíjate bien, piensa con quién te vas a casar. ¿Tienes para mantenerla? ¿De qué vas a trabajar? Y casi siempre nos llevaban a la razón, a pensar, a evaluar. Tristemente, con el paso del tiempo eso ha cambiado. En la actualidad, hoy escuchamos algo diferente, como esto. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Te sientes bien con lo que estás haciendo? Si tu corazón te dice que sí, hazlo. Y tal pareciera que en la actualidad el hombre le da más lugar a las emociones que a la razón. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo que Proverbios está diciendo es que no pensemos ser más inteligentes. Tenemos una capacidad para razonar. Tenemos que considerar el temor a Jehová y apartarnos del mal. De manera que las emociones producen en nosotros una reacción frente a cada momento que nos toca vivir. Vamos a ir a un pasaje más para cerrar la introducción. Mateo 6:34. La percepción de cada escenario es procesada por nuestras emociones. Pero también, hermanos, cuando uno experimenta la incertidumbre del futuro, uno comienza en sus emociones a experimentar ciertas perspectivas. Y en Mateo 6:34 encontramos un pasaje en el cual los discípulos de Jesús estaban inquietados por el futuro. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿A usted le inquieta el futuro de la vida? ¿Se ha preguntado a usted cuál será el futuro de sus hijos si usted no está con ellos? El futuro nos inquieta a todos. Quisiéramos estar con nuestros hijos siempre y ayudarlos, pero no es así. Dios nos da un tiempo para acompañar a nuestros hijos, criarlos y educarlos, y después llegará el tiempo en el cual pasaremos de esta tierra y pasaremos de este mundo. En un momento difícil y crucial en el cual los discípulos de Jesús se encuentran preocupados por los quehaceres de la vida cotidiana y por el futuro, dice el texto 34, así que no os afanéis por el día de mañana,
La preocupación por el qué tener mañana emocionalmente trajo una preocupación a los discípulos. Y dice el versículo: porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Tenemos entonces que dejarle a cada minuto de esta vida su preocupación. Y nos preocupamos emocionalmente, lo mostramos. Hay gente que dice: hoy no voy a ir al culto porque me siento mal, no tengo el ánimo para estar. Y dejamos el lugar a las emociones en nuestras vidas. Dice el versículo, vamos a regresar, o vamos a ir al pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y vamos a ver la primera pregunta que hicimos. Nuestra responsabilidad en el control de nuestras emociones. Nuestra responsabilidad en el control de nuestras emociones. Leímos en 2 Corintios 5, 6 y 7 que andamos por fe y no por vista. Vista hace referencia a la emoción o al sentido de la vista. De acuerdo a lo que vemos o lo que percibimos, es como creemos o como nos conducimos. Si no vemos que las cosas van bien, cambiamos de dirección. Pero vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad en el control de las emociones. Encontramos en el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, algo que Dios nos pide que hagamos, por encima de lo que sentimos. Dios nos da órdenes o nos da su voluntad y nos llama a que tengamos emociones piadosas y que las cultivemos. Dios nos pide que pongamos nuestras emociones en la responsabilidad de buscar a Dios. Y dice el pasaje: y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo nuestro corazón debe de estar centrado en la comunión con nuestro Dios, por encima de lo que sintamos. ¿Cómo vamos a controlar nuestras emociones? Tenemos que llevarlas y encauzarlas en que Dios será nuestra ancla en esta tierra. Somos seres emocionales, pero tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar anclada y tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, y caminar de una manera en obediencia a nuestro Dios. El Salmo 100, vamos a ir a este Salmos. Lo que espera Dios de nosotros es una obediencia a su palabra. Una obediencia en la cual sea resultado de que nuestras emociones estén ancladas en la voluntad de Dios. Dice el Salmo 100, nos habla de cómo debemos conducirnos cuando llegamos a la casa de Dios. Primero dice: cantad alegres a Dios. Ese verbo cantad está en imperativo y es una orden. Llegamos a la casa de Dios y tenemos que alabar su nombre, sientas o no sientas. La responsabilidad en tu vida en cuanto a las emociones es que tienes que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él te da la vida. Cuando llegaste, ¿cómo sentiste cuando llegaste? Quizás venías con un sentimiento o una emoción de cansancio, pero cuando llegamos a Dios tenemos que alabarle. Dice el versículo 1: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra, servid a Jehová. Debe de haber un servicio a Dios. No solamente el que predica sirve. Usted en su casa, hermana, que es ama de casa, usted sirve de esa manera a Dios. Los jóvenes en la escuela, ¿cómo sirven a Dios? Estudiando. Un joven va a la escuela ¿a qué? A estudiar, no va a reprobar. Ahí sirve a Dios con su testimonio. Cada uno en cada lugar servimos. Y por encima de lo que sintamos emocionalmente, el deber de aquel hijo de Dios es servir a Dios. Dice el versículo 2, continúa diciendo: servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Ese verbo venir también está en imperativo. ¿Qué significa eso entonces, hermano? Que un hijo de Dios, por encima de la emoción está la razón. Y tenemos que venir a Dios.
Cuando en la mañana, el día domingo, el día jueves, disponemos el día y hablamos con nuestra pareja y le decimos, amor, hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al templo. Porque más allá de que si tenemos ganas o no, tenemos que buscar a Dios. El mejor lugar para usted y para mí, cerca de nuestro Dios. Los tiempos son difíciles. El mejor lugar para nuestros hijos es cerca de Dios. Tenemos que acompañarlos en esta tarea. Y luego dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Y cada uno, de acuerdo a su testimonio, da un ejemplo de quién es Dios. Tenemos que reconocerlo, hermanos. Aún en los momentos difíciles. En la mañana, por la madrugada, muy temprano me llaman para ir a un funeral. Y mientras me despertaba yo, el Señor le decía, Dios, es un domingo en el cual me gustaría estar tranquilo, irme al templo a predicar tu palabra, pero me llega la invitación de ir a predicar un funeral. Y reconozco que es una bendición hablar de Dios. Hablar a la gente de lo importante que es Dios. Y siempre he dicho esto. En cada funeral que voy, Dios me recuerda que el próximo puedo ser yo. Pero que mientras llega ese momento, tenemos que seguir hablando de que Dios es mejor que la vida. Y tenemos que reconocerlo. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Tenemos que cuidar mucho nuestras emociones, hermanos. Romanos 12:2, un versículo muy conocido, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto nos dice que no nos conformemos. Esa palabra conformar dice, no te dejes moldear por el molde de este mundo. El mundo nos quiere moldear y nos quiere promover y vender la idea que tenemos que conducirnos con base a las emociones. Una persona que le deja sus decisiones al corazón y a las emociones va a un terreno muy delicado y muy complicado. Porque la palabra de Dios dice en Jeremías 17 que el corazón del hombre es perverso. Y solamente Dios conoce las intenciones del corazón. La palabra nos llama entonces que no dejemos que nos moldemos. No permitamos que esa idea que nos promueve el mundo, en el cual le dejemos nuestras decisiones a las emociones, va a ser lo mejor para nosotros. Tenemos que procesarlo, iglesia. Tenemos que razonar cada decisión. Por ejemplo, con los hijos. El mejor lugar para los hijos no es darles una vida de entretenimiento. Tenemos que acercarnos a Dios. Papá, el mejor lugar para tus hijos es cerca de Dios. Invierte ese tiempo con ellos, en la casa de Dios, en tu casa, lee con ellos la Biblia. Dice el texto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo sucede eso? Cuando llevamos a nuestros hijos y constantemente les estamos hablando de la palabra de Dios. El mundo nos bombardea con el internet, con la televisión, con los celulares. Usted y yo tenemos que renovarnos en la palabra. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que entender que es mejor moldearnos de la palabra de nuestro Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos llama a nosotros a que podamos llenarnos de nuestro Dios, buscarlo a Él. El Salmo 119, versículo 25. Vamos a ir al Salmo 119, versículo 25. El Salmo 119 es el más grande de todos los salmos, el más extenso. Y el Salmo 119 nos habla de un hombre que tiene una gran desesperación, porque tiene una tribulación muy grande. Y sabe él que el mejor lugar para el salmista en ese momento es buscar a Dios. Y el Salmo 119 nos habla que la batalla más grande que tiene el hombre no es exterior, sino interior. El Salmo 119 nos habla que el problema, la lucha que tiene el hombre más grande no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera.
porque dudamos y no creemos en las cosas de Dios. Dice el Salmo 119, 25: abatida hasta el polvo está mi alma. Reconoce el salmista que su condición emocional es de mucha frustración. Tenía muchos problemas en ese momento el salmista, y él llega a ese momento de reconocer su condición emocional y dice: abatida está el polvo, abatida hasta el polvo está mi alma. Pero él pide algo. ¿Qué es lo que pide? Vivifícame según tu palabra. Y allá es la razón. Reconoció su condición emocional, pero al final él le pide a Dios que lo ayude. Cuando te sientas atribulado y afligido y no te sientas con las ganas o indispuesto de hacer las cosas, tenemos que decirle a Dios: Señor, vivifica mi vida con tu palabra. Yo quiero caminar contigo. No quiero dar lugar a las emociones. Puede ser real lo que tenemos como prueba y lucha, pero tenemos que vivificarnos en el Señor. Versículo 28, ahí mismo, el Salmo 119. Se deshace mi alma de ansiedad. Y eso es algo emocional. Alguien tiene un problema y comienza a experimentar una ansiedad terrible, y la ansiedad es resultado de que dejamos tener control de las cosas. La ansiedad es producto cuando nosotros vino una prueba, vino una lucha y ya no está el control de algo que teníamos control. Y el salmista dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y lo que vemos en el Salmo 119 es un salmista el cual anhela que la palabra sea realidad en su vida. Hoy necesitamos anclar nuestras vidas en la palabra de Dios, por encima de cómo sentimos o cómo percibimos las cosas. ¿Sabe que la gran mayoría de los que venimos aquí a las reuniones los domingos y los jueves, la gran mayoría viene porque piensan que tienen otras cosas mejores que estas? Y para un cristiano no hay mejor lugar que cerca de su Señor. Así debe de ser. Pero batallan con sus emociones, batallan con esos intereses que se conflictúan. Versículo 49, ahí mismo. Un hombre de Dios de apellido Chester dijo lo siguiente en cuanto a este tema: la santificación consiste en el empequeñecimiento progresivo de la brecha que hay entre nuestra fe confesional y nuestra fe funcional. ¿Qué significa eso? Que crezca más Dios y que mengue más yo. Que sea más Él y que sea menos yo. Decía Juan el Bautista: que Él crezca y que yo mengue. Que yo sea menos en mi voluntad y sea más la voluntad de Dios en mí. Dice el Salmo 100, el texto 49: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y lo que el Salmo 119 está hablando es de que se sentía mal el salmista, y él mismo se está diciendo: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. 50. Ella es mi consuelo. ¿Cuál es el consuelo? La palabra de Dios. Es el consuelo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tenemos entonces que entender, hermanos, como iglesia, que Dios quiere que razonemos por encima de las emociones. Tenemos que considerar que su palabra siempre va a sustentarnos. No seamos personas emocionales. Mucho cuidado en ese aspecto. No permitas que tus emociones arrastren tu vida y tu familia. Permite que la palabra sea la guía. Como dice el texto 50, ella es mi consuelo. Yo en la mañana, cuando tenía este cuadro, yo le decía a Dios: ¿qué le digo a esta familia? ¿De qué le hablo? Sin embargo, en ese momento de mi oración, Dios me llevaba una palabra. Y fue la palabra la que consoló a este matrimonio. Y es la palabra la que puede consolar al hombre en el momento de la aflicción. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Iglesia, no somos cristianos emocionales, aunque lo somos en algún aspecto. Tenemos que razonar
y evaluar nuestros criterios y percepciones con base a la voluntad de nuestro Dios en su palabra. Versículos 92 y 93 del Salmo 119. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción me hubiera perecido. Versículo 92. Si tu ley no me hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción me hubiera perecido. Y encontramos un salmista que se da cuenta que es la palabra la que lo ha sustentado a él. Es la palabra la que lo ha fortalecido en la aflicción. Ya no estuviera aquí si no fuera por la misericordia de Dios, dice el salmista. El 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Iglesia del Señor, el mejor conductor de nuestras vidas es la palabra de Dios. El mejor conductor para la familia es la palabra de Dios. Si no tomamos con seriedad esto, hermanos, nuestras vidas y nuestros hogares estarán a la deriva. La palabra dice en cuanto a los hijos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? Usted educa a sus hijos en las cosas de Dios, y aunque usted no esté en esta tierra, sus hijos estarán buscando a Dios que usted le enseñó. Constantemente yo hablo a esto a la iglesia: traiga a sus hijos al templo, venga con ellos. Usted está de paso en esta tierra, sus hijos son prestados, déles ejemplo. Y el día que usted parte de esta tierra, tenga la seguridad que su hijo estará donde usted está ahorita, con diferentes personas, pero con el mismo Dios. Caminemos con nuestro Señor. Vamos a regresar al texto que iniciamos, de 2 Corintios 5, 6 y 7. Un hombre de Dios de apellido Ferguson dijo lo siguiente: el problema del cristiano es que piensa con los sentimientos y no con la razón. 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo vivimos, hermanos? Confiados. Todos los días. Aún aquellos que son grises, confiamos en Dios. Aunque el sol no salga, confiamos en Dios. Aunque no hay trabajo, confiamos en Dios. Estén bien las cosas o estén mal, confiamos en Dios. Porque Él no cambia. Pueden cambiar las circunstancias, pero no nuestro Dios. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué significa andar por fe? La palabra fe es confianza en las promesas de Dios. ¿Qué es fe? Confianza en las promesas de Dios. Eso es fe. Confiamos en la promesa de nuestro Dios. Y no caminamos por vista. ¿Qué es por vista? Por las circunstancias. No. Los hijos de Dios caminamos porque creemos que en cada circunstancia de parte de Dios hay un propósito para nuestras vidas. Todas las cosas ayudan para bien. Todas. Caminar por fe significa que en cada situación de mi vida Dios tiene conmigo un propósito. En los cristianos no hay errores, hay propósitos. En los cristianos no hay fracasos, hay crecimiento. Todas las cosas ayudan para crecer y confiar más en nuestro Dios. Hay gente que dice: entre más busco de Dios tengo más problemas. No, los hijos de Dios, los problemas los vemos como una enseñanza para crecer y madurar en Dios. Mi oración como pastor es de que usted sea una iglesia que confíe y que camine en las promesas de su Creador. Y que cada circunstancia que tenga en su vida pueda verla como una manera para crecer y avanzar en el Señor.